¿Alguna vez te has quedado scrolleando en YouTube como a las 2 de la mañana y te encontraste con alguna grabación de cámaras de seguridad súper rara? O sea, cierras el video, intentas dormir, pero todavía puedes verlo reproduciéndose en tu cabeza. Sí, eso es justo en lo que nos vamos a meter hoy. Las cámaras de seguridad están en todas partes, amigos. Nos están mirando en el centro comercial, en el trabajo, en la calle. Y a veces captan cosas que nadie debería ver. Cosas que dejan más preguntas que respuestas. Cosas que son directamente escalofriantes. Así que hoy vamos a bajar por el iceberg de las grabaciones de cámaras de seguridad más perturbadoras, empezando por los casos que todo el mundo conoce, y bajando hasta grabaciones tan oscuras e inquietantes que probablemente nunca escuchaste hablar de ellas. Y miren, antes de meternos en esto, algunos de estos casos involucran a personas reales que perdieron la vida o desaparecieron en circunstancias horribles. Así que quiero decir desde el principio que mi corazón está con todas esas personas y sus familias. Todo esto es con fines educativos, para documentar estos casos y, con suerte, mantener sus historias vivas. Muy bien, si eres nuevo por aquí, dale al botón de suscribirte porque estamos a punto de irnos muy profundo. Y con eso dicho, empecemos. Nivel 1. La grabación de Elisa Lam en el elevador. Así que, empezando en el nivel más superficial, tenemos probablemente una de las grabaciones de cámaras de seguridad más famosas de todo Internet. La grabación de Elisa Lam en el elevador, de 2013. Si has estado en Internet aunque sea un poco durante la última década, probablemente ya viste esta. Ha sido analizada literalmente por millones de personas. Hay todo un documental de Netflix sobre el caso. Y se convirtió como en el símbolo máximo de las grabaciones de vigilancia aterradoras. Esto fue lo que pasó. Elisa Lam era una estudiante canadiense de 21 años que se hospedaba en el Hotel Cecil, en Los Ángeles. Ahora si sabes algo sobre el Hotel Cecil, sabes que tiene una historia bastante oscura. Es un lugar donde se han hospedado asesinos seriales, donde personas han muerto en circunstancias misteriosas, y en general es conocido como uno de los hoteles más embrujados de Estados Unidos. Pero ese es otro iceberg para otro día. El 31 de enero de 2013, Elisa fue reportada como desaparecida. Luego, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó esta grabación del elevador del hotel, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerla o tuviera información. Pero amigos, esta grabación es rarísima. En el video, Elisa entra al elevador y empieza a presionar varios botones. Luego sale, mira hacia el pasillo como si estuviera revisando si alguien la estaba siguiendo, y rápidamente vuelve a entrar. Presiona más botones. Las puertas del elevador permanecen abiertas todo el tiempo, lo cual ya es extraño. Entonces las cosas se vuelven realmente bizarras. Empieza a hacer estos movimientos inusuales con las manos, casi como si estuviera hablando con alguien que no podemos ver, o como si estuviera jugando algún tipo de juego. Se esconde en la esquina del elevador, vuelve a asomarse, y en un momento simplemente se queda ahí parada en una posición muy poco natural, con las manos como contorsionadas. Todo dura unos 4 minutos, y verlo es profundamente inquietante. Ahora aquí es donde todo se pone oscuro. Aproximadamente 2 semanas después de su desaparición, los huéspedes del Hotel Cecil comenzaron a quejarse de que la presión del agua era baja y de que el agua que salía de las llaves sabía raro. Mantenimiento subió a revisar los tanques de agua en la azotea, y ahí fue donde encontraron el cuerpo de Elisa. Estaba dentro de uno de los grandes tanques de agua, y lo peor es que los huéspedes habían estado bebiendo y bañándose con esa agua durante semanas. Las circunstancias de su muerte generaron muchísimas preguntas. ¿Cómo llegó a la azotea? Supuestamente esa zona estaba cerrada y tenía una alarma. ¿Cómo entró al tanque de agua? La abertura era bastante pequeña y los tanques eran pesados. ¿Estaba sola? La grabación del elevador hace parecer que quizá estaba huyendo de alguien o hablando con alguien. Al final, el caso fue clasificado como un ahogamiento accidental, con su trastorno bipolar señalado como un factor importante. Pero mucha gente todavía tiene dudas sobre esa conclusión. Este caso ha provocado incontables teorías, desde lo paranormal hasta conspiraciones de asesinato. Y la grabación sigue siendo una de las piezas de CCTV más analizadas en la historia de Internet. Es inquietante, es triste, y es la manera perfecta de comenzar este iceberg. Secuestro de James Bulger. A continuación tenemos un caso absolutamente desgarrador. Y voy a ser honesto con ustedes, este es muy difícil de contar. El caso de James Bulger, de 1993, es uno de los crímenes más horribles en la historia del Reino Unido. Y la grabación de cámaras de seguridad es icónica por todas las razones equivocadas. El 12 de febrero de 1993, en Bootle, Inglaterra, James Bulger, de 2 años, estaba en un centro comercial con su mamá.
Ella estaba en una carnicería. Y en solo un momento de distracción, James se alejó. Lo que ocurrió después fue captado por las cámaras de seguridad del centro comercial, y la imagen se convirtió en una de las grabaciones de CCTV más famosas y perturbadoras jamás registradas. La grabación granulada muestra al pequeño James siendo llevado por dos niños mayores. Varias personas los vieron con James durante las siguientes horas, pero no se dieron cuenta de que algo estaba mal. Pensaron que los niños mayores simplemente estaban llevando a su hermanito a casa. No voy a entrar en los detalles de lo que le ocurrió a James, porque genuinamente es de las peores cosas que he investigado. Y por respeto a James y a su familia. Solo diré que fue encontrado 2 días después cerca de una vía del tren. Los dos niños fueron arrestados y juzgados por el crimen. La imagen de CCTV de James siendo llevado quedó grabada en la conciencia pública del Reino Unido. Es borrosa, es granulada, pero puedes ver a este niño diminuto tomado de la mano de alguien que se lo está llevando, y él no tiene idea. Esa imagen cambió por completo la forma en que el Reino Unido ve la seguridad infantil y la vigilancia. Condujo a cambios enormes en las leyes sobre cámaras de seguridad y en las políticas de protección infantil. Este caso es simplemente horrible, hombre. O sea, no hay otra forma de decirlo. Mi corazón está genuinamente con la familia de James, especialmente con su madre Denise, que ha tenido que vivir con esto durante más de 30 años. Incendio en el club nocturno The Station. Tenemos otro caso absolutamente trágico, y necesito advertirte desde ahora que, si decides ver la grabación real de este incidente, probablemente sea lo peor que vayas a ver en tu vida. Estoy hablando del incendio del club nocturno The Station, de 2003. El 20 de febrero de 2003, en West Warwick, Rhode Island, una banda llamada Great White estaba tocando en un club pequeño llamado The Station. El club tenía capacidad para unas 404 personas, pero esa noche había alrededor de 462 personas apretadas adentro. Como parte de su presentación, el tour manager de la banda activó pirotecnia. Ya sabes, esos fuegos artificiales de interiores que algunas bandas usan para darle dramatismo al show. Aquí está el problema. El club tenía espuma acústica en las paredes y el techo, y esa espuma era extremadamente inflamable. A los pocos segundos de que se encendiera la pirotecnia, la espuma se prendió fuego. Y aquí es donde entra la grabación. Un equipo local de noticias estaba ahí filmando una nota sobre seguridad en clubes nocturnos. Y sí, lo sé, la ironía es una locura. Y captaron todo el desastre de principio a fin. La grabación muestra cómo el fuego empieza como una pequeña llama detrás de la banda. Y puedes ver algunas personas del público señalándolo. Algunos pensaban que era parte del espectáculo. Pero en menos de 1 minuto, un humo negro y espeso empieza a llenar el club. La gente comienza a entrar en pánico y corre hacia las salidas. Pero aquí es donde se convierte en una pesadilla. El club solo tenía 4 salidas, y la entrada principal se había convertido en un cuello de botella. La gente empujaba, se amontonaba, intentaba salir, y algunas personas literalmente quedaron atrapadas en la puerta. Todo el edificio fue consumido por las llamas en menos de 5 minutos y medio. 100 personas perdieron la vida esa noche, y más de 200 resultaron heridas. La grabación muestra la rápida propagación del fuego y los intentos desesperados de la gente por escapar. Es genuinamente una de las grabaciones más desgarradoras que existen. Lo que hace que esto sea aún peor es que este desastre era completamente prevenible. La espuma acústica no era resistente al fuego. El club estaba por encima de su capacidad. No había suficientes salidas. Y la pirotecnia nunca debió usarse en un espacio tan pequeño. Después de esta tragedia, los códigos de seguridad contra incendios en todo Estados Unidos cambiaron. Los requisitos de salidas fueron reforzados. Los límites de ocupación comenzaron a aplicarse de forma más estricta, y los materiales inflamables en clubes fueron fuertemente regulados. Así que, bienvenidos al nivel 2, donde las cosas empiezan a volverse más misteriosas y, honestamente, más inquietantes. Primero tenemos a Lars Mittank. Este caso ha sido llamado la persona desaparecida más famosa de YouTube, porque la grabación tiene más de 16 millones de vistas. En julio de 2014, Lars Mittank, de 28 años y originario de Alemania, estaba de vacaciones con sus amigos en Bulgaria. La estaban pasando bien hasta su última noche, cuando Lars se metió en una pelea con otros turistas por fútbol. O sea, soccer, no fútbol americano. Le golpearon bastante fuerte el oído y terminó con el tímpano perforado. Sus amigos tenían que volar de regreso al día siguiente porque tenían trabajo. Pero el doctor de Lars le dijo que no podía volar con esa lesión, así que tuvo que quedarse solo hasta que su oído sanara.
Ahora aquí es donde las cosas se ponen raras. Lars se registró en un hotel barato cerca del aeropuerto de Varna, y de inmediato empezó a actuar paranoico. Llamó a su madre y le dijo que tenía miedo de que 4 hombres lo estuvieran siguiendo y quisieran hacerle daño. Su mamá intentó calmarlo, y le dijo que fuera directo al aeropuerto. Pero el personal del hotel dijo que Lars se estaba poniendo cada vez más inquieto, caminando de un lado a otro, y parecía muy ansioso. La grabación de cámaras de seguridad muestra lo que pasó después. Y amigos, honestamente es escalofriante. Lars está dentro del aeropuerto de Varna. Y se le puede ver hablando con un doctor en el área médica porque necesitaba autorización médica para volar. Entonces, de pronto, sin explicación, Lars simplemente empieza a correr. Literalmente deja tirado su equipaje, sale corriendo del edificio a toda velocidad, salta una cerca y desaparece en un bosque cercano. Y esa fue la última vez que alguien vio a Lars Mittank. Desapareció por completo. Equipos de búsqueda revisaron la zona, su familia ofreció recompensas, y la grabación se volvió viral, con millones de personas intentando descifrar qué pasó. Algunas teorías dicen que sufrió algún tipo de brote psicótico, quizá provocado por la lesión en la cabeza o por medicamentos. Otros creen que realmente alguien lo estaba persiguiendo y que estaba corriendo por su vida. Incluso hay teorías sobre cárteles y crimen organizado. Lo único que sabemos es que algo lo asustó muchísimo, y probablemente nunca sepamos qué fue. Desaparición de Brian Schaefer en un bar. A continuación tenemos un caso que literalmente no tiene sentido desde un punto de vista lógico. Brian Schaefer era un estudiante de medicina de 27 años de la Universidad Estatal de Ohio, y en abril de 2006 salió a beber con amigos a un bar llamado The Ugly Tuna Saloon, en Columbus, Ohio. The Ugly Tuna Saloon estaba en el segundo piso de un edificio, y solo tenía una entrada pública, una sola puerta con una escalera eléctrica, y esa entrada estaba cubierta por cámaras de seguridad. Brian fue captado por las cámaras entrando al bar alrededor de las 9 de la noche, y se le puede ver hablando con 2 mujeres antes de entrar. Sus amigos estaban con él, estaban bebiendo, y Brian parecía estar teniendo una noche normal. Pero aquí está lo que no tiene sentido. Brian nunca fue visto saliendo. O sea, nunca. Las cámaras de seguridad cubrían la única salida, y aunque se puede ver a muchísima gente entrando y saliendo durante toda la noche, Brian Schaefer no es uno de ellos. Sus amigos dicen que le perdieron la pista alrededor de las 2 de la mañana, y pensaron que simplemente se había ido a casa, pero no fue así. La policía revisó todas las grabaciones de esa noche, y Brian no aparece saliendo del bar por ninguna parte. Algunas personas creen que pudo haber salido por una zona de construcción del edificio. Había algunas renovaciones en curso en ese momento, pero nadie lo habría visto. ¿Sus amigos? ¿Otros clientes? ¿Trabajadores? ¿Y por qué saldría por una zona de construcción de todos modos? Las teorías sobre este caso van desde un accidente hasta un crimen o una desaparición voluntaria. Algunas personas creen que Brian fingió su propia desaparición, porque estaba lidiando con mucho estrés. Su madre había fallecido recientemente y él estaba bajo presión por la escuela de medicina. Otros creen que algo le ocurrió dentro del bar, y que su cuerpo de alguna manera fue ocultado en el edificio. Incluso hay teorías sobre una salida secreta que las cámaras no cubrían. El caso sigue abierto, y el padre de Brian buscó a su hijo hasta su propia muerte en 2008. Es simplemente un misterio extraño porque la grabación de cámaras de seguridad debería habernos dado respuestas, pero en cambio solo generó más preguntas. ¿Cómo entras a un edificio con una sola salida y nunca sales? Nivel 3. Los Nightcrawlers de Fresno. Vamos a empezar con algo que es un poco diferente a los casos trágicos que hemos cubierto hasta ahora. Este es directamente raro, y posiblemente paranormal, o posiblemente un engaño, dependiendo de a quién le preguntes. Estoy hablando de los Nightcrawlers de Fresno. En 2007, un residente de Fresno, California, revisó las grabaciones de seguridad de su casa después de escuchar ruidos extraños en su patio durante la noche. Lo que captó se convirtió en una de las piezas de CCTV más bizarras dentro de la criptozoología. La grabación muestra estas cosas caminando por su jardín delantero. Son blancas, tienen 2 piernas, pero no se parecen a nada que debería existir. Parecen pares de pantalones caminando sin parte superior del cuerpo. Sé que suena ridículo, pero eso es literalmente lo que parecen. Estas criaturas han sido llamadas Nightcrawlers, y la grabación original de Fresno desató todo un fenómeno. El video es súper granulado. Es de una cámara de seguridad casera de 2007, así que la calidad es bastante mala, pero se pueden ver claramente estas entidades extrañas. Tienen piernas largas y delgadas,
y lo que parece ser una cabeza muy pequeña o una sección superior del cuerpo, y como que se deslizan por el césped. Ahora aquí es donde se pone interesante. En 2011, se reportó otro avistamiento en el Parque Nacional Yosemite, también en California. Apareció más grabación con criaturas similares, y esta vez varias personas dijeron que realmente las habían visto en persona. La gente tiene todo tipo de teorías, críptidos, seres interdimensionales, lo que sea. Pero honestamente, soy bastante escéptico con este caso. La grabación es convenientemente granulada, ¿saben? Lo suficientemente clara como para ver algo raro, pero no lo suficientemente clara como para identificar definitivamente qué era. Eso suele ser una señal de alerta con este tipo de cosas. Pero sí diré que la forma en que esas cosas se mueven es bastante inquietante de cualquier manera. Ya sea real, falso o algo intermedio, los Nightcrawlers de Fresno se han convertido en parte del folclore de Internet, y la grabación original de CCTV sigue siendo muy debatida hasta hoy. Las gemelas Erickson en la autopista M6. A continuación tenemos un caso que es simplemente una locura absoluta. Y amigos, este sí es genuinamente perturbador. Estoy hablando del incidente de las gemelas Erickson, de 2008, que fue captado por cámaras de autopista e incluso transmitido en un programa de televisión del Reino Unido llamado Motorway Cops. Este caso es una locura de principio a fin. El 17 de mayo de 2008, las gemelas suecas Úrsula y Sabina Erickson viajaban en autobús por el Reino Unido. En algún momento, se bajaron del autobús en la autopista M6, que es como una carretera principal, y empezaron a comportarse de una forma muy extraña. Las cámaras de tráfico captaron lo que ocurrió después, y es absolutamente bizarro. Las gemelas simplemente corrieron hacia el tráfico en sentido contrario, varias veces. Úrsula fue atropellada por un auto y quedó inconsciente. Luego Sabina, incluso después de ver a su hermana ser atropellada, volvió a correr hacia el tráfico y fue golpeada por un camión. Todo fue captado por varias cámaras y por el equipo de Motorway Cops, que casualmente estaba filmando en la zona ese día. Ambas gemelas sobrevivieron, lo cual es una locura considerando que literalmente fueron atropelladas por vehículos en una autopista. La policía las arrestó, obviamente, porque eran un peligro para ellas mismas y para los demás. Pero aquí es donde este caso toma un giro muy oscuro. Apenas unas horas después de que la policía la dejara ir, Sabina atacó trágicamente a una persona que le había ofrecido ayuda, lo que resultó en la muerte de esa persona. Luego saltó de un puente hacia una carretera transitada abajo, sobrevivió otra vez, y finalmente fue arrestada. El caso generó muchísimas preguntas sobre lo que estaba ocurriendo con estas gemelas. Las teorías van desde psicosis compartida, también llamada folie à deux, donde dos personas básicamente comparten el mismo delirio o quiebre mental, hasta drogas. Pero, honestamente, el comportamiento en esa grabación de CCTV es tan bizarro e impredecible, que nadie sabe realmente qué demonios estaba pasando con ellas. La grabación de ellas corriendo hacia el tráfico es genuinamente perturbadora de ver. Puedes verlas moverse con intención, como si estuvieran decididas a ser atropelladas por autos. Y la forma en que seguían levantándose e intentándolo de nuevo es surrealista. Es como ver a personas que han perdido completamente el contacto con la realidad. Y el hecho de que todo haya llevado a la muerte de una persona inocente lo vuelve todavía más trágico. Sabina finalmente fue condenada por homicidio involuntario y pasó tiempo en prisión. El caso ha sido cubierto en documentales y sigue siendo uno de los incidentes más extraños jamás captados por cámaras de vigilancia en autopistas. Muy bien, a continuación tenemos algo que se volvió viral en 2017 y dividió a Internet. La grabación del poltergeist de la escuela Deer Park CBS, en Cork, Irlanda. Ahora, amigos, voy a ser honesto con ustedes. En general soy bastante escéptico con todo lo paranormal, pero esta grabación es escalofriante, creas o no creas en fantasmas. La grabación viene de las cámaras de seguridad de la escuela y muestra un pasillo de noche. De repente los casilleros empiezan a sacudirse violentamente, y las puertas comienzan a abrirse y cerrarse solas. Se pueden ver papeles volando. Un letrero de piso mojado es lanzado a través del pasillo. Y todo ocurre de una manera muy dramática, casi coreografiada. El video fue publicado justo alrededor de Halloween de 2017, lo que de inmediato hizo que la gente sospechara por el momento en que salió. Cuando la grabación se volvió viral, la gente se dividió rápidamente en dos grupos. Algunos espectadores estaban convencidos de que era actividad paranormal genuina, señalando cómo los casilleros se sacuden de una forma que sería difícil de fingir, y cómo los objetos parecen moverse con una fuerza que requeriría que alguien estuviera ahí jalando cuerdas. Otros lo llamaron un engaño obvio.
quizá hecho por estudiantes o personal como una broma de Halloween, señalando lo conveniente que es que la cámara capte todo y lo teatrales que son los movimientos. Lo interesante es que el director de la escuela, Aaron Wolf, defendió la grabación como genuina y dijo que no tenían explicación para lo que había ocurrido. Afirmó que la grabación era real y que ellos estaban tan sorprendidos como cualquiera cuando revisaron las cintas de seguridad. Pero claro, si él también estaba metido en la broma o si también fue engañado, esa ya es otra pregunta. Honestamente, en este caso yo me inclino más hacia que fue un engaño. El momento en que se publicó, la naturaleza dramática de la actividad y la forma en que todo ocurre perfectamente dentro del encuadre de la cámara. Todo se siente demasiado conveniente. Dicho eso, si es un engaño, está bastante bien ejecutado, y la grabación definitivamente es inquietante de ver. Esos casilleros sacudiéndose y las puertas azotándose crean una atmósfera realmente ominosa, aunque probablemente solo haya alguien fuera de cámara jalando cables. Pero bueno, si tú sí crees en lo paranormal, esta es el tipo de grabación que va a reforzar tus creencias. Y si eres escéptico como yo, igual es divertido verla e intentar descubrir cómo lo hicieron. Rebecca Coriam, crucero de Disney. Para terminar el nivel 3, tenemos un caso desgarrador y misterioso. La desaparición de Rebecca Coriam del crucero Disney Wonder en 2011. Rebecca era una tripulante británica de 24 años que trabajaba en el barco y desapareció bajo circunstancias muy extrañas. La última grabación conocida de Rebecca la muestra en una cámara interna de CCTV en una de las cubiertas exclusivas para la tripulación. En el video, claramente está angustiada, haciendo una llamada telefónica, y en un momento se puede ver que gesticula como si estuviera molesta o llorando. La grabación es granulada y de baja calidad. Viene de cámaras internas del barco, no del tipo de sistema de seguridad en alta definición que verías en tierra, pero se nota que algo está mal. Poco después de que esta grabación fuera captada, Rebecca desapareció. Fue reportada como desaparecida cuando no se presentó a su turno, y a pesar de una búsqueda extensa en el barco, nunca la encontraron. La conclusión oficial fue que probablemente había caído por la borda, posiblemente arrastrada por una ola inesperada mientras estaba en una de las cubiertas de la tripulación. Su caso fue cerrado bastante rápido por Disney y las autoridades de Bahamas, pero su familia nunca aceptó esa explicación. Hay muchas preguntas alrededor de la desaparición de Rebecca. Algunos miembros de la tripulación reportaron que parecía preocupada en los días previos a su desaparición, posiblemente lidiando con problemas de pareja. Otros afirmaron que estaban ocurriendo cosas más siniestras en el barco. La llamada telefónica angustiada captada por las cámaras de seguridad genera preguntas. ¿Con quién estaba hablando? ¿Por qué estaba tan alterada? ¿Y cómo desaparece alguien de un crucero sin que nadie vea nada? Disney ha sido fuertemente criticada por la forma en que manejó la investigación, con acusaciones de que estaban más interesados en proteger su marca que en descubrir qué le había pasado realmente a Rebecca. La compañía llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia de Rebecca, pero los términos nunca fueron revelados. La grabación de CCTV de sus últimos momentos es inquietante. Puedes ver a esta joven claramente angustiada, y luego simplemente desaparece. Sin respuestas. Sin cierre para una familia. Solo pregunta si esa única grabación que muestra que algo estaba muy mal. Y con eso, amigos, terminamos el nivel 3. Oficialmente ya pasamos la mitad de este iceberg, y las cosas se van a poner todavía más oscuras a partir de aquí. Nivel 4. Desaparición de la familia Jameson. Bienvenidos al nivel 4, donde estamos entrando en terreno bastante perturbador. Primero tenemos la desaparición de la familia Jameson, de 2009, y déjenme decirles que la grabación de CCTV de este caso es genuinamente inquietante. Bobby Jameson, su esposa Sherilyn y su hija Madison, de 6 años, desaparecieron en octubre de 2009 después de ir a ver una propiedad que les interesaba comprar en las montañas San Juan, en Oklahoma. Su camioneta fue encontrada abandonada en un camino de montaña, y cuando la policía la revisó, encontraron cosas realmente extrañas. Más de $32,000 en efectivo, el perro de la familia, vivo pero hambriento, y todas sus pertenencias todavía en la camioneta, pero sin la familia. La parte misteriosa viene de una grabación de seguridad de su casa, captada el día en que se fueron. La grabación muestra a Bobby y Sherilyn cargando su camioneta, pero su comportamiento es bastante raro. Se mueven de una manera muy rígida, como si estuvieran en trance, simplemente caminando de ida y vuelta entre la casa y la camioneta una y otra vez. No hay comunicación entre ellos, no hay expresión en sus rostros, solo este movimiento robótico y repetitivo. Es como ver a personas que no están realmente conscientes de lo que están haciendo.
La familia permaneció desaparecida durante 4 años, hasta que en 2013, sus restos óseos finalmente fueron encontrados a solo unos kilómetros de donde había sido hallada su camioneta. Unos cazadores descubrieron sus cuerpos y, honestamente, la forma en que estaban posicionados era muy extraña. Solo generó más preguntas de las que respondió. Debido a la descomposición, no pudieron determinar la causa de muerte, pero lo que los investigadores sí notaron fue que los restos parecían estar acomodados intencionalmente, casi como si fuera algo ceremonial o algo así. Las teorías sobre lo que le ocurrió a la familia Jameson van desde asesinato hasta actividad de culto e involucramiento con el crimen organizado. Al parecer, Bobby había estado leyendo sobre espíritus y estaba interesado en lo paranormal. Algunas personas creen que la familia se había involucrado con gente peligrosa. Otros creen que el comportamiento extraño en la grabación de seguridad indica que estaban bajo la influencia de algo, ya fueran drogas o algún tipo de quiebre mental. Lo que sea que le haya ocurrido a la familia Jameson en esa montaña sigue siendo un misterio. A continuación, tenemos un caso increíblemente controversial que ha dividido a la gente durante años. La muerte de Kendrick Johnson en 2013. Entonces, este caso involucra muchísima grabación de CCTV de la preparatoria Lowndes High School, en Georgia, y hay mucho que analizar aquí. El 11 de enero de 2013, Kendrick Johnson, de 17 años, fue encontrado muerto dentro de un tapete de gimnasio enrollado en el gimnasio de su preparatoria. Entonces, la versión oficial fue que se trató de un accidente, que había entrado en este tapete de gimnasio para agarrar un zapato, quedó atrapado y se asfixió boca abajo. Pero la familia de Kendrick y muchas otras personas creen que alguien es responsable de esto y que ha habido un encubrimiento. Aquí es donde entra la grabación de CCTV. La escuela tenía 35 cámaras de seguridad que captaron 290 horas de grabación del día en que Kendrick desapareció. La grabación muestra a Kendrick entrando al gimnasio y muestra a otros estudiantes en la zona. Pero hay algo raro. Hay huecos en la grabación. Algunas cámaras dejaron de funcionar misteriosamente, o sus archivos quedaron corruptos. Hay periodos de tiempo en los que debería haber grabación, pero no la hay. La familia de Kendrick luchó durante años para que se publicara toda la grabación de vigilancia, y cuando finalmente lo lograron, afirmaron que faltaban momentos cruciales. Señalaron grabaciones que mostraban a otros estudiantes cerca del gimnasio alrededor del momento en que Kendrick habría muerto. Estudiantes que ellos creen que estuvieron involucrados. Algunas grabaciones también mostraban a personas moviéndose de formas sospechosas o accediendo a áreas donde no deberían haber estado. El caso se volvió más complicado cuando la familia contrató a un patólogo independiente que no estuvo de acuerdo con los hallazgos oficiales. La familia sostuvo que siguen sin responderse preguntas cruciales y que la verdad podría estar en la grabación faltante. El caso ha sido investigado varias veces, con las autoridades manteniendo que fue un accidente y la familia insistiendo en que fue un asesinato. La grabación de seguridad ha sido analizada cuadro por cuadro por detectives particulares, y todos parecen ver algo diferente en ella. Algunas personas señalan a individuos específicos captados en cámara, y afirman que se ven sospechosos. Otros no ven nada fuera de lo normal. Este caso es trágico sin importar cuál sea la verdad. Un joven de 17 años perdió la vida, y su familia pasó más de una década luchando por respuestas y justicia. La verdad probablemente está en esa grabación faltante, pero honestamente, puede que nunca la encontremos. Desaparición de Andrew Gosden. Al final del nivel 4, tenemos uno de los casos de personas desaparecidas más misteriosos del Reino Unido. La desaparición de Andrew Gosden en 2007. Este caso ha perseguido a los investigadores y al público durante como 15 años. Y la grabación de CCTV, aunque no es visualmente perturbadora ni nada por el estilo, simplemente es desgarradora. Es la última vez que alguien vio a este chico antes de que desapareciera. El 14 de septiembre de 2007, Andrew Gosden, de 14 años, salió de su casa en Doncaster, Inglaterra, y tomó un tren hacia la estación King's Cross, en Londres. Las cámaras de seguridad lo captaron en su estación de tren local comprando un boleto de ida. Y luego, más tarde, las cámaras lo captaron saliendo de la estación King's Cross, en Londres, alrededor de las 11:40 de la mañana. Salió caminando de la estación, y eso fue todo. Nunca volvió a ser visto. Andrew retiró 200 libras de su cuenta bancaria antes de irse, que era casi todo su dinero ahorrado. Compró específicamente un boleto de ida, no de regreso. Dejó su PSP y el cargador en casa, lo cual era inusual para él. Pero no llevó su teléfono, lo que sugiere que quizá no quería ser rastreado. O quizá no estaba pensando con claridad. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué?
Andrew fue descrito como inteligente, responsable y no del tipo de persona que huiría de casa. No había mostrado señales de estar infeliz en casa o en la escuela. No tenía problemas de salud mental conocidos. No había evidencia de grooming ni de depredadores en línea. Simplemente se levantó un día, faltó a la escuela y viajó solo a Londres con una mochila, sin plan de regresar. La grabación de CCTV ha sido analizada incontables veces. Los investigadores rastrearon su ruta a través de varias cámaras, esperando ver a dónde fue o con quién pudo haberse reunido. Pero después de esa última imagen de él saliendo de King's Cross, no hay nada. En una ciudad absolutamente cubierta de cámaras de seguridad, ¿cómo desaparece un chico de 14 años sin ser captado por una sola cámara adicional? Con los años hubo numerosos avistamientos, pero ninguno ha sido confirmado. En 2021, 2 hombres fueron arrestados bajo sospecha de secuestro y trata de personas en relación con el caso de Andrew, pero fueron liberados sin cargos. La investigación sigue abierta y la familia de Andrew continúa buscando respuestas. Y con eso completamos el nivel 4, amigos. Estos casos son trágicos, misteriosos, y la grabación de CCTV en cada uno de ellos genera más preguntas que respuestas. Pero todavía no terminamos. Aún nos quedan 3 niveles más, y a partir de aquí todo se pone más oscuro. Muy bien, amigos. Nivel 5. Y ahora estamos entrando en terreno realmente oscuro y bizarro. Primero tenemos una grabación que a los entusiastas de lo paranormal les encanta discutir. La grabación del fantasma del pub Ye Old Man and Scythe, de 2014. Ye Old Man and Scythe es un pub en Bolton, Inglaterra, y es uno de los pubs más antiguos de Gran Bretaña, con orígenes que se remontan al siglo XIII. Con tanta historia, tiene que haber algunas historias de fantasmas, ¿verdad? Bueno, en febrero de 2014, específicamente en San Valentín, las cámaras de CCTV del pub captaron algo que es genuinamente paranormal, o una falla técnica extraña. La grabación muestra el interior del pub a las 6:18 de la mañana, cuando se suponía que no debía haber nadie ahí. Las luces del pub empiezan a parpadear, encendiéndose y apagándose en un patrón muy deliberado. Y luego la cámara capta lo que parece ser una figura clara parada en la puerta. Es esta silueta oscura que parece humanoide, simplemente parada ahí sin moverse. Luego la grabación se detiene. Cuando el personal revisó el video quedaron bastante asustados. El pub tiene una historia de supuesta actividad paranormal. Supuestamente está embrujado por varios espíritus, incluyendo personas de la Guerra Civil Inglesa, porque el pub fue usado como punto de reunión durante las batallas. La gente ha reportado ver figuras, escuchar pasos y experimentar todas las cosas típicas de un pub embrujado. Ahora, amigos, voy a ser honesto con ustedes. Otra vez soy un poco escéptico con esto. La figura en la puerta fácilmente podría ser una sombra, un efecto de la luz, o incluso alguien que realmente estaba ahí y simplemente no se dio cuenta de que estaba en cámara. El parpadeo de las luces podría ser un problema eléctrico en un edificio antiguo, y el hecho de que se detenga exactamente a las 6:18 se siente un poco demasiado conveniente. Pero lo que hace interesante esta grabación es lo buena que es la calidad en comparación con la mayoría de grabaciones de fantasmas. De verdad puedes ver lo que la gente está afirmando que es paranormal. No es solo una esfera o una mancha borrosa. Hay una sombra claramente con forma humana en esa puerta. Si realmente es un fantasma, o solo una disposición muy específica de sombras y mala iluminación en un edificio del siglo XIII, eso queda en ti. La grabación se volvió viral en comunidades paranormales y sigue siendo una de las piezas de CCTV de pubs más discutidas del Reino Unido. El propio pub aprovechó la atención, porque claro, si la gente cree que tu pub está embrujado, eso es bueno para el negocio. Pero creas o no creas en fantasmas, ver esa figura parada en la puerta mientras las luces parpadean definitivamente es inquietante. El monstruo de espuma del lago Bellandur. A continuación tenemos algo completamente diferente. Un desastre ambiental que fue captado por cámaras de seguridad y grabaciones de noticias en 2017. Estoy hablando del incidente de espuma del lago Bellandur en Bangalore, India. Y honestamente, esto parece sacado de una película de terror. Entonces, el lago Bellandur es uno de los lagos más grandes de Bangalore, pero también es uno de los cuerpos de agua más contaminados de India debido a aguas residuales sin tratar y desechos industriales que son vertidos ahí. En mayo de 2017, cámaras de seguridad y equipos de noticias captaron algo absolutamente surrealista. Espuma tóxica del lago literalmente inundando las calles y vecindarios cercanos. La grabación muestra estas enormes olas de espuma blanca, de varios pies de altura.
simplemente avanzando por las calles como si fueran algún tipo de entidad viviente. Parece algo de una película de desastres, excepto que es real. Los autos avanzan atravesando paredes de espuma tóxica. La gente es golpeada por ella, y la espuma cubre todo a su paso. Era tan espesa que enterró motocicletas, entró en casas y creó esta escena de pesadilla donde un lago básicamente vomitó burbujas venenosas sobre toda una ciudad. ¿Qué causó esto? La combinación de contaminantes en el lago, detergentes, químicos, aguas residuales, junto con condiciones climáticas específicas, creó este efecto espumoso. Cuando el agua se agitaba, ya fuera por el viento o por el movimiento natural del lago, generaba estas enormes cantidades de espuma. Y debido a lo tóxico en que se había convertido el lago, la espuma en sí era peligrosa, llena de metales pesados y compuestos cancerígenos. La grabación de seguridad de esto ocurriendo honestamente es bastante aterradora. Esto es lo que pasa cuando destruimos por completo nuestro medio ambiente. El lago se había contaminado tanto que literalmente empezó a producir monstruos de espuma tóxica que invadían la ciudad. Es horror ambiental. Y la grabación funciona como este recordatorio de lo mucho que estamos destruyendo nuestro planeta. El incidente sí provocó que se prestara más atención a la limpieza del lago Bellandur. Pero el problema todavía existe. Incluso ahora, el lago sigue produciendo espuma y continúa siendo uno de los cuerpos de agua más contaminados de India. Cada vez que veo esa grabación de las olas de espuma avanzando por las calles, simplemente se siente distópico, como si estuviéramos viviendo en algún tipo de futuro tóxico que nosotros mismos creamos. Muy bien, este caso está lleno de muchísimas preguntas sin responder. Estoy hablando de la muerte de Kaneka Jenkins en 2017. La grabación de CCTV de este caso ha sido analizada cuadro por miles de personas intentando descubrir qué ocurrió realmente. El 9 de septiembre de 2017, Kaneka Jenkins, de 19 años, fue a una fiesta en el Hotel Crown Plaza en Rosemont, Illinois, con algunos amigos. Se suponía que sería una salida normal, pero alrededor de la 1 de la madrugada, los amigos de Kaneka se dieron cuenta de que no podían encontrarla. Buscaron en el hotel, llamaron a su teléfono y finalmente contactaron a su madre. Para las 4 de la madrugada, su madre, Teresa Martín, llegó al hotel exigiendo ver las grabaciones de seguridad y queriendo buscar a su hija. Las cámaras de seguridad del hotel captaron los movimientos de Kaneka por los pasillos. Y amigos, esta grabación es bastante rara de ver. Se le puede ver tambaleándose por los corredores, luciendo desorientada y confundida. Se balancea, toca las paredes para mantener el equilibrio y en un momento casi se cae. Deambula por diferentes áreas del hotel, bajando a niveles inferiores donde se supone que los huéspedes no deben estar. En un clip en particular, se le ve doblando una esquina cerca del área de cocina. Y luego, esa es la última grabación clara de ella. Casi 24 horas después de que desapareció, el cuerpo de Kaneka fue encontrado en un congelador industrial en una zona de cocina que no estaba en uso dentro del hotel. Fue encontrada en posición de pie, y la temperatura dentro de ese congelador estaba muy por debajo del punto de congelación. La versión oficial fue que se trató de un accidente, hipotermia por haber quedado atrapada en el congelador mientras estaba intoxicada. Los reportes toxicológicos mostraron que tenía alcohol y topiramato en su sistema, un medicamento que puede aumentar los efectos del alcohol. Aquí es donde las cosas se vuelven controversiales. La familia de Kaneka y muchas otras personas creen que hay más detrás de su historia. Su madre señaló que esos congeladores industriales tienen mecanismos de emergencia para abrir desde adentro. ¿Cómo es que Kaneka no lo usó? ¿Por qué estaba en esa zona del hotel en primer lugar? Se suponía que la cocina debía estar cerrada y fuera del alcance de los huéspedes. Y algunas personas que analizaron la grabación de seguridad afirman ver otras figuras en los pasillos alrededor de la misma hora, sugiriendo que Kaneka quizá no estaba sola. El caso desató una discusión masiva en Internet, con personas creando videos de la línea de tiempo, analizando cada cuadro de la grabación de seguridad y proponiendo varias teorías sobre lo ocurrido. Algunos creen que fue atraída hasta ahí, otros piensan que los amigos de la fiesta saben más de lo que dicen, y otros aceptan la explicación oficial de que estaba muy intoxicada, y trágicamente entró al lugar equivocado en el momento equivocado. En mi opinión, en los clips claramente no está bien. La grabación plantea muchísimas preguntas sobre la seguridad del hotel, sobre por qué ningún miembro del personal notó a una adolescente intoxicada deambulando por áreas restringidas, sobre por qué tardaron tanto en encontrarla. La madre de Kaneka siguió luchando por respuestas y ha presentado demandas contra el hotel. El caso sigue siendo controversial, con personas divididas entre si fue un accidente trágico o algo más siniestro. Peter Bergman.
Este es uno de los misterios más extraños y mejor documentados en la historia del CCTV. El caso de Peter Bergman, también conocido como el hombre misterioso de Sligo. En junio de 2009, un hombre se registró en un hotel de Sligo, Irlanda, usando el nombre Peter Bergman. Durante los siguientes días, varias cámaras de seguridad por toda la ciudad captaron sus movimientos mientras seguía lo que parecía ser una rutina muy específica. Fue visto en la playa varias veces, yendo a distintas tiendas y deshaciéndose de objetos en diferentes botes de basura por la ciudad. Luego, el 16 de junio, su cuerpo fue encontrado en la playa Roses Point. Se había ahogado. Lo que hace que este caso sea tan bizarro es que literalmente todo sobre Peter Bergman era falso. El nombre era falso, la dirección que dio era falsa, y a pesar de una investigación extensa, nadie ha podido identificar quién era realmente este hombre. Había quitado todas las etiquetas de identificación de su ropa, destruyó cualquier posible identificación, y parecía haber planeado cada detalle de su desaparición. La grabación de CCTV lo muestra deshaciéndose sistemáticamente de objetos en diferentes lugares alrededor de Sligo, asegurándose de repartirlos para que nada pudiera rastrearse fácilmente hasta él. Compró un boleto de ida a Sligo, pagó todo en efectivo, y no dejó absolutamente ningún rastro de quién era en realidad. Es como si quisiera morir siendo un completo desconocido, y lo logró. Los investigadores creen que sabía que estaba muriendo, posiblemente por una enfermedad, y eligió Sligo como su destino final. Pero quería permanecer anónimo. El nivel de planeación fue extraordinario. Pensó en todo. ¿Qué ponerse? ¿Cómo deshacerse de la evidencia? ¿Cómo permanecer sin ser identificado? La grabación de CCTV documenta este plan ejecutándose paso a paso. A pesar de llamados internacionales y de una investigación extensa, incluyendo reconstrucción de su rostro y análisis de ADN, Peter Bergman sigue sin ser identificado. Bienvenidos al nivel 6, y ahora estamos entrando en terreno realmente oscuro y bizarro. Y vamos a empezar con uno de los casos sin resolver más frustrantes captados en CCTV. El asesinato de Missy Bevers en 2016. Este caso tiene todo lo que uno pensaría que llevaría un arresto rápido, como una grabación clara del sospechoso. Y aún así, 8 años después, sigue sin resolverse. El 18 de abril de 2016, alrededor de las 5 de la mañana, Terry, también conocida como Missy Bevers, de 45 años, llegó a la iglesia Creekside Church of Christ en Midlothian, Texas. Era instructora de fitness y se estaba preparando para dar una clase temprana de Camp Gladiator. Las cámaras de seguridad de la iglesia captaron lo que ocurrió antes de que ella llegara, comenzando alrededor de las 3:50 de la mañana, más de una hora antes de que Missy llegara. Las cámaras muestran a una persona caminando por los pasillos de la iglesia. Esta persona está vestida de pies a cabeza con lo que parece ser equipo táctico tipo SWAT o policial. Chaleco antibalas completo, casco, guantes, todo. La persona lleva lo que parece ser un martillo o una herramienta para hacer palanca, y simplemente camina por la iglesia de manera casual, rompiendo cosas, abriendo puertas y pareciendo buscar a alguien o algo. El sospechoso deambula por la iglesia durante más de 20 minutos frente a las cámaras, simplemente destruyendo propiedad, mirando dentro de habitaciones y esperando. Luego, Missy llega. Las cámaras no captan el ataque real. Ocurrió en una habitación sin cámaras. Pero cuando los participantes de la clase comenzaron a llegar poco después, encontraron el cuerpo de Missy. Había sido atacada con lo que los investigadores creen que era el martillo que llevaba el sospechoso. Esto es lo más frustrante de este caso. Tenemos una grabación clara del sospechoso. Podemos ver su complexión y su ropa. El equipo táctico que lleva puesto tuvo que haber sido comprado en algún lugar. Alguien debería reconocer su forma inusual de caminar. Y aún así, a pesar de miles de pistas y una investigación extensa, la policía nunca realizó un arresto. Para cerrar el nivel 6, tenemos grabaciones de uno de los desastres aéreos más trágicos en la historia de Europa, el desastre de Bijlmermeer de 1992. Y amigos, este es fuerte, así que va una advertencia. El 4 de octubre de 1992, el vuelo 1862 de El Al, un avión de carga Boeing 747, volaba de Ámsterdam a Tel Aviv. Poco después del despegue, la aeronave sufrió una falla catastrófica cuando 2 de sus motores se desprendieron del ala. Los pilotos intentaron regresar al aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, pero no pudieron mantener el control. El avión se estrelló en el vecindario Bijlmermeer de Ámsterdam, golpeando específicamente 2 edificios de departamentos.
Cámaras de seguridad de la zona captaron las consecuencias del choque. Los edificios destruidos, el caos, la respuesta de emergencia. Los 4 miembros de la tripulación y 39 personas en tierra perdieron la vida ese día. El desastre llevó a cambios importantes en las regulaciones de seguridad aérea, especialmente en cuanto a cómo se da mantenimiento a los aviones de carga y cómo se manejan las fallas de motor. Pero también generó mucha controversia con el paso de los años. Hubo preguntas sobre lo que transportaba el avión de carga, acusaciones de que llevaba materiales peligrosos y preocupaciones sobre cómo el gobierno manejó las consecuencias. Y ese fue el final del nivel 6, amigos. Ahora nos dirigimos hasta el fondo de este iceberg para nuestro nivel final. Nivel 7. Las grabaciones de los cosmonautas perdidos. Muy bien, amigos, llegamos al fondo del iceberg, al nivel 7. Y para esta entrada final, vamos a hablar de algo que es en parte teoría conspirativa, en parte historia documentada, y todo tipo de perturbador. Esta es la historia de las grabaciones de los cosmonautas perdidos y las imágenes relacionadas supuestamente provenientes de instalaciones espaciales soviéticas en la década de 1960. Entonces, este es el contexto. Durante la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, había rumores de que los soviéticos habían perdido cosmonautas en el espacio antes del famoso vuelo exitoso de Yuri Gagarin en 1961. La teoría sugiere que hubo misiones fallidas mantenidas en secreto por el gobierno soviético, y que cosmonautas murieron en órbita, sus cuerpos perdidos en el espacio, con todos los registros destruidos o clasificados. La pieza de evidencia más famosa de esta teoría viene de 2 hermanos italianos, Achille y Giovanni Battista Giudica Cordiglia, quienes instalaron una estación de escucha en Italia para interceptar comunicaciones espaciales soviéticas. Afirmaron haber grabado varias transmisiones de cosmonautas en peligro, incluyendo una en la que se escucha la voz de una mujer diciendo: «Tengo calor, puedo ver una llama, voy a estrellarme», antes de que la transmisión se corte. Otra grabación supuestamente capta cómo el latido del corazón de un cosmonauta se vuelve más lento y se detiene mientras se queda sin aire. Ahora, aquí es donde entra el elemento de CCTV. A medida que archivos soviéticos han sido parcialmente desclasificados con los años, han aparecido algunas imágenes de instalaciones del programa espacial. Hay grabaciones granuladas de cámaras de seguridad de sitios de lanzamiento, instalaciones de entrenamiento y centros de control de misión que los teóricos de la conspiración afirman que muestran evidencia de misiones encubiertas. Supuestamente, algunas de estas imágenes muestran reacciones a desastres que no fueron reportados oficialmente, o preparativos para misiones que oficialmente nunca ocurrieron. Pero el problema con todo esto es separar la realidad de la ficción. Sabemos con certeza que el programa espacial soviético tuvo varios desastres. Vladimir Komarov murió durante la misión Soyuz 1 en 1967 cuando falló su paracaídas. Y eso fue oficial. Los cosmonautas de Soyuz 11 perdieron la vida durante el reingreso en 1971. Hubo explosiones en plataformas de lanzamiento y accidentes de entrenamiento. Así que los soviéticos definitivamente perdieron personas en su programa espacial. Pero la teoría de los cosmonautas perdidos va más allá, sugiriendo que hubo misiones secretas en las que personas perdieron la vida y fueron borradas de la historia por completo. Las grabaciones de audio de los hermanos Giudica Cordiglia han sido debatidas durante décadas. Algunos expertos creen que son transmisiones soviéticas genuinas. Otros dicen que son engaños elaborados. Y luego están las personas que creen que podrían ser reales, pero malinterpretadas, como quizás si simplemente estaban captando transmisiones de prueba o ejercicios de entrenamiento, no cosmonautas reales en el espacio. En cuanto a las grabaciones de CCTV y de las instalaciones, gran parte de ellas es imposible de verificar. Algunos clips que han circulado en línea mostrando supuestos desastres espaciales soviéticos clasificados han demostrado ser grabaciones mal atribuidas de incidentes conocidos, o incluso contenido falso. Pero también hay materiales de archivo legítimos que muestran lo secreto y peligroso que era el programa espacial temprano. Y no es descabellado pensar que algunas fallas fueron encubiertas, ya sea que los cosmonautas perdidos realmente hayan existido, o que todo sea mitología de la Guerra Fría. El concepto en sí es aterrador. La idea de que personas pudieron morir solas en el espacio, que todo fue encubierto y que sus nombres fueron olvidados, con solo fragmentos de audio y grabaciones granuladas de instalaciones como evidencia de que alguna vez existieron. Así que ahí lo tienen, amigos. Pasamos de los casos superficiales que todo el mundo conoce, hasta teorías conspirativas y misterios que quizá nunca se resuelvan. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Sé que este fue un episodio pesado. Asegúrate de darle al botón de suscribirte si todavía no estás suscrito. Y cuéntame en los comentarios cuál caso te pareció el más escalofriante.
o si hay alguna grabación de CCTV que me haya faltado y que debería haber estado en este iceberg. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho allá afuera y recuerden, las cámaras siempre están mirando. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.